No, no la tengo abierta, no. Ok, bueno. ¿Quieres que la abra? Sí, ¿Para por favor. compartir ventana? Así es. Y ya la abre de ahí y ya le ponemos compartir pantalla y listo. Está el Teams ahora. Ah, ok. Nada más aquí. Ah, no le sale bajito. Bueno. A ver. A ver, pícale. Un segundo. Ah, esta se Ay, perdió. no, es la que no era. Abrimos la que no era. Y... Ajá, bajamos, así como está. Y luego compartir pantalla. Y ahora... Ah, ya la está cargando, mira. Normalmente no se tarda tanto en cargarla, ¿eh? Ahí estás compartiendo esa pantalla. Pon Sí. dónde está la presentación. Sí. Y aquí. Melissa, ¿puede checar si están las diapositivas? No se ve. Aquí está. Ok. No sé por qué no me salen las ventanas, la de Microsoft acá. Yo cuando trabajo con los estudiantes comparto desde ahí sin problema, ¿eh? Okay. ¿Te deja? No, pero es que está raro porque ni siquiera me sale. No, algo ahí cuando me mandas lo que pasa es que no habilitaste la clase en mi chat. Entonces, si no la habilitas en mi chat, en el portal. En el Teams. Sí, En su perfil. abrirla desde el chat va a ser un poco difícil. Ya me ha pasado. El problema es cómo me compartiste el link de la clase. Préstame un USB otra vez. Estas son cosas de ustedes. Préstame un USB para pasarte la clase en tu computadora. Una disculpa, doctores. Ahorita empezamos la clase de nueva cuenta. Aquí están los. Ayer fue lo mismo. Esas son cosas de ustedes. ¿Puedes traer tu laptop? Ahí está. Ok.
¿Listo? Bueno, doctores, a ver, mientras aquí los doctores encargados de esto controlan lo que falta, voy a empezar la clase. El reflujo gastroesofágico como tal es una situación normal en el niño pequeño, ya que depende de la maduración de los mecanismos antirreflujo, que son barreras fisiológicas anatómicas normales, y que dependen de la maduración de la conducción nerviosa, por lo tanto de la motilidad del músculo, en este caso del tracto digestivo superior, que depende de la madurez del cerebro. Por lo tanto, reflujo gastroesofágico como tal solo es el regreso del contenido gástrico hacia el esófago. Lo que sea que esté en el estómago que se regrese al esófago puede ser alimento, puede ser solamente moco, saliva deglutida o cualquier contenido del estómago. Doctores, ¿esos son ustedes los que están proyectando? Sí. Bien, por favor, desconéctenla. ¿Dónde está? Aquí está, le voy a poner el adaptador. Listo. Ok, ese es el mío, ¿verdad? A ver, doctores, ¿sí ven la pantalla? ¿Alguien del team que conteste? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok, una disculpa por las cuestiones técnicas. Bueno, vamos a empezar. Las generalidades de la clase. El reflujo es un proceso fisiológico, como les estaba comentando, que ocurre en todos los grupos de edad. Sin embargo, tiene particular importancia en la edad pediátrica, por lo que les mencionaba hace un momento. Es un fenómeno que depende de la madurez del tracto digestivo y del sistema neurológico de conducción nerviosa. Y es un fenómeno que en pediatría ocurre casi en todos los prematuros y en todos los pacientes con morbilidades asociadas, que ahorita vamos a hablar. Es un diagnóstico frecuente. Normalmente se describe que de 10 niños en el primer año, los primeros 4 meses, 7 de ellos van a tener episodios de reflujo manifestados clínicamente por la regurgitación. Y algunos de ellos van a producir complicaciones extradigestivas que se van a denominar enfermedad por reflujo. Hoy te vamos a hablar de esas definiciones. Y el tratamiento del reflujo, pues en la edad pediátrica, cuando es en los primeros 2 años, como se debe a una condición funcional, hay que ser muy enfáticos en las indicaciones del tratamiento médico. Entonces, estas 3 definiciones son básicas, que las tengan de conocimiento, aprendidas de corrido. El reflujo, como les mencionaba, es el paso involuntario del contenido gástrico hacia el esófago. Lo que sea que esté en el estómago, que se regrese. Solamente es eso, sin síntomas y sin nada. Y muchas veces es inadvertido. Nosotros regularmente, desde el niño hasta la edad adulta, tenemos episodios de reflujo durante el día que pueden variar desde pocos hasta muchos. Es decir, cuando hacemos estudios para medir estos episodios de reflujo, se describe que hasta 70 u 80 episodios de reflujo pueden tener durante el día, pero como son episodios de aclaramiento rápido de solo unos segundos, pues clínicamente no son manifiestos. Ahora, la regurgitación es la manifestación clínica del reflujo, es decir, es la propulsión del contenido gástrico a través de la boca, como ocurre en el bebé.
Y el vómito como tal también es la expulsión de contenido gástrico a través de la boca, pero esto es una condición que denota un mecanismo que puede estar relacionado con patología, es decir, hay una contracción muscular, hay una presencia de náuseas, y esta es la diferencia principal con la regurgitación. Es posible que en medio de un reflujo gastroesofágico muy severo, con regurgitaciones se pueda asociar vómito, pero no es una cosa que sea cotidiana. El vómito como tal siempre lleva una denominación de organicidad, entonces el vómito siempre se tiene que estudiar. Un vómito no es reflujo gastroesofágico. De aquí vienen las definiciones que les mencionaba hace un rato. Reflujo solo es el paso mecánico, pero cuando este reflujo se acompaña de manifestaciones clínicas digestivas o extradigestivas, le ponemos el tache de enfermedad. Y ya como enfermedad, entonces hay que hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico dependiendo las condiciones en las que el paciente esté. Las definiciones de reflujo son múltiples y han cambiado a lo largo de los años. Sin embargo, todas coinciden en que el reflujo es el acto mecánico, ya lo sabemos, con regurgitación o sin regurgitación, con vómitos o sin vómitos, pero la enfermedad por reflujo siempre lleva el tache de síntomas asociados a, es la manifestación clínica del daño que el reflujo está produciendo. Y aquí viene una cosa muy importante. El daño que se produce por el reflujo no nada más es ácido, por lo tanto, no siempre va a arder y no siempre va a ser un reflujo que tenga que recibir tratamiento antiácido, que esa es una cosa que por muchos años se analizó. Ahora sabemos que el reflujo también en el niño puede ser ácido o puede ser de origen biliar. Y las manifestaciones clínicas en el contexto de estas dos áreas es diferente. Por ejemplo, el ácido a cualquier edad va a arder, siempre arde, quema, y la manifestación de reflujo ácido en los primeros años pues solo va a ser con llanto. Mientras que el niño ya mayor que puede expresar una manifestación va a decir que tiene pirosis igual que el adulto. Pero el reflujo alcalino, recuerden, ¿qué pH tiene el esófago, doctor? Si haces una pechimetría, ¿qué pH esperas encontrar en el esófago? 6 a 8. Y el pH de la bilis es alrededor de 8. Entonces, el daño que se produce por un reflujo biliar, a diferencia del reflujo ácido, no molesta. Solo empieza a doler cuando la quemadura que produce ese pH alcalino sobre la mucosa del esófago se manifiesta. Entonces, es muy difícil identificar un reflujo biliar en el niño pequeño. Entonces, la incidencia exacta no se conoce, pero se sabe lo que les mencionábamos hace un rato. De 10 niños en los primeros 4 meses, el 70%, o sea, 7 de ellos, van a tener manifestación clínica de reflujo. Conforme avanza la edad, estas manifestaciones clínicas, es decir, las regurgitaciones, disminuyen. Después del 6º mes, cuando empiezan la alimentación complementaria, 4 de 10 todavía van a tener manifestaciones, pero después del año, 1 de 100, y se va postergando de tal modo que se describe que el reflujo gastroesofágico se resuelve hacia los 18 meses o hacia los 2 años con más exactitud. Todos pueden tener de 1 a 4 episodios de reflujo mínimo, pero hay niños que regurgitan en cada toma sin que eso sea un problema. Es decir, la manifestación de reflujo, la regurgitación, no depende de la frecuencia, sino de los síntomas asociados para catalogarlo o no de una enfermedad por reflujo. Y hay que poner especial atención a los pacientes prematuros y a los pacientes que tienen enfermedades neurológicas, porque ellos con mucha intención van a tener un reflujo que generalmente es patológico, es decir, una enfermedad. Entonces aquí está lo que les mencionaba hace un rato. Los pacientes, el 70% tienen regurgitaciones. El reflujo se puede perpetuar más allá de los 3 años y ya se convierte en enfermedad. Después del periodo de madurez, el reflujo que queda como secuela siempre es una enfermedad por reflujo y siempre hay que ponerle atención. Los pacientes que tienen algunas enfermedades como la fibrosis quística, que tienen aumento de la presión intraabdominal cuando tienen tos, o los pacientes que tienen daño neurológico, pueden tener con más afectación reflujo, con más frecuencia de reflujo. Y los pacientes con condiciones quirúrgicas, los postoperados de atresia esofágica o a los que se les hacen gastrostomías, generalmente tienen un reflujo con más frecuencia. Entonces, esta gráfica, fíjense la fecha que tiene, del 52, no ha cambiado. Como esto es algo fisiológico y es algo madurativo, se siguen describiendo las mismas frecuencias. Entonces, lo que les mencionaba, antes de los 4 años, 7 de 10 niños van a regurgitar.
Después de los 6 meses disminuyen a 3 o 4 y después del año 1 de cada 100. Ahora, tienen que saber que también en la enfermedad por reflujo hay un contexto genético. Este contexto genético tiene que ver con la mutación con una alteración cromosómica que va a caracterizarse porque varios miembros de la familia pueden tener enfermedad por reflujo erosiva y pueden tener la necesidad de ser funduplicados. Entonces, solo en esos pacientes en los que el hijo, el abuelo, el papá, la mamá tienen una historia de un reflujo severo, de cáncer inclusive, o de funduplicaturas por el reflujo importante que tienen, a veces, que no es la rutina, podemos buscar estos cromosomas 13 y 9 que están afectados. Sin embargo, no es una rutina, no estudiamos lo genético en la enfermedad por reflujo. Los mecanismos antirreflujo son una cosa que ustedes deben de controlar de manera rutinaria, y mecanismos antirreflujo son justamente los mecanismos que nos ayudan a evitar que ese reflujo sea más allá de lo que está descrito como normal, para evitar que haya manifestación clínica de enfermedad. Y esos mecanismos antirreflujo son anatómicos. Siempre hay que aprender que de arriba abajo empiezan en el esófago. ¿Cuántos tipos de peristalsis? Esta es una pregunta muy trillada y siempre la hago cuando doy esta clase. ¿Cuántos tipos de peristalsis tiene el esófago, doctora? Esa es fisiología, doctores. ¿Cuántos tipos de peristalsis tiene el esófago? Normalmente. ¿Alguien del Teams que conteste? ¿Cuáles son, doctores? La primera es la relación del esófago. Peristalsis primaria en respuesta a deglución. ¿Qué más? Secundarias en respuesta a distensión. Y las terciarias son ondas retrógradas, antiperistálticas. Las terciarias son patológicas en el niño grande y en el adulto. La primera y la secundaria son fisiológicas. El niño, antes de los 6 meses, de modo rutinario, tiene ondas antiperistálticas, es decir, tiene ondas terciarias. Por lo tanto, el aclaramiento esofágico es anormal. Tienen un reflujo esófago-esofágico porque la coordinación en el aclaramiento no está todavía instalada. Eso ocurre en los primeros 6 meses. Por eso es muy común que le escuchen un ruido y las mamás lleven a consultar a los bebés porque tienen flemas. Eso, la mayor parte de las veces, es reflujo. El segundo mecanismo antirreflujo fisiológico está aquí, que es un reforzamiento muscular, es el esfínter esofágico inferior. ¿Qué presión tiene regularmente el esfínter esofágico inferior en un adulto? ¿Cuántos milímetros de agua en este caso? Alrededor de 40, doctores. Eso es fisiología y eso lo vimos desde fisiología y lo repasamos en gastroenterología. En el niño pequeño, cuando acaba de nacer, este esfínter puede medir desde 10 hasta 20. Está hipotónico y fácilmente franqueable, con lo cual esta barrera se va reforzando a lo largo del primer año. Luego viene el esófago intraabdominal, que en el adulto puede tener hasta 2 centímetros. Eso permite que haga juego cuando hay una inspiración y la presión negativa del tórax estira o jala el esófago y permite que el estómago se mantenga infradiafragmático. En el caso del niño, antes de los 2 años, ese esófago intraabdominal es casi inexistente. Por lo tanto, pueden tener una hernia yatal fisiológica porque ese esófago que les permite desplazarse no existe. Y por último, el ángulo de His, que el ángulo de His es la unión esófago-gástrica y que en el adulto, en el niño grande y en el adulto es un ángulo agudo. ¿Cuánto mide un ángulo agudo? ¿Cuánto? ¿Cuánto, doctora? Menos de 45 grados. En el niño menor de 2 años, este ángulo de His suele ser un ángulo obtuso, precisamente porque el esófago intraabdominal es muy corto. Entonces, esto está como una llave de paso, continua, sin topes. Esa es la razón del reflujo fisiológico en los primeros meses de vida. Aunado a esto, las relajaciones transitorias del esfínter esofágico, que son una cosa normal, es decir, la poca presión que el esfínter esofágico tiene, se abate con la distensión gástrica. Entonces, como el niño está comiendo cada 3 horas, estas relajaciones transitorias pues aumentan.
Estas mismas relajaciones transitorias están presentes durante todo el día y son las responsables de esos 60 a 70 episodios de reflujo que les digo que tenemos como normal. Ya mencionamos el esfínter esofágico hipotónico, las relajaciones secundarias a la distensión, a la diglución y la distensión abdominal. Entonces, fisiológicamente debería ocurrir que al deglutir se relaja el esfínter esofágico inferior, la peristalsis se empuja el alimento hacia abajo, el esfínter esofágico inferior se abre para permitir el paso y se cierra. Estas son válvulas anterógradas, no retrógradas. Como está hipotónico, esta es la principal causa de los episodios de reflujo en el niño y a cualquier edad. Sin embargo, en el niño, por la hipotonía y las relajaciones aumentadas, hacen que esto sea más clínico. Y si asociamos a eso que la motilidad del estómago también está un poco alterada, es decir, los niños en el primer año de vida tienen un retardo del vaciamiento gástrico, pues la distensión gástrica aumenta estas relajaciones del esfínter esofágico y se cierra el círculo para tener un reflujo en estos primeros años de vida. El reforzamiento de los pilares diafragmáticos también está laxo, entonces esto hace que la distensión gástrica produzca más episodios de reflujo. Y lo que mencionaba hace un rato, en la fisiopatología la presencia o no de material dañino en el esófago es lo que nos va a dar la manifestación clínica. Y sabemos que nada más se refluye ácido, también pepsina, también bilis, que esos tienen un efecto más corrosivo. Entonces, el daño por el reflujo no nada más es por el ácido del estómago, sino por el reflujo duodenogástrico que en ocasiones estos bebés tienen también. Entonces, nuevamente recalcando, las relajaciones transitorias del esfínter inferior es el mecanismo principalmente involucrado. Después viene el retardo del vaciamiento gástrico, el esfínter esofágico hipotónico y evidentemente la frecuencia de alimentación del niño en los primeros meses de vida. El aumento de presión intraabdominal es particularmente importante por lo que les estoy mencionando. El esfínter esofágico hipotónico se franquea fácilmente, entonces en los primeros meses de vida es muy cotidiano que las mamás traigan a los niños con pañales apretados o que los traigan muy monos arreglados con pantaloncitos con elástico o los carguen como muñequitos de popis con un brazo. Esa parte va a empeorar siempre el reflujo. Entonces, dentro del manejo, yo me estoy adelantando un poquito, esta parte es particularmente importante recalcar. O sea, cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal va a exacerbar o a empeorar un reflujo gastroesofágico. Y la otra situación que ocurre es que son muy dadas a cambiar el pañal y volverlos contorsionistas, es decir, les doblan los pies casi hasta tocar la cabeza para poder asearlos bien. Esa es otra situación que también va a empeorar la aparición de regurgitaciones. Y las reparaciones anatómicas, como les dije, la atresia esofágica, que es la más común, puede ser una causa para que estos bebés tengan reflujo con más frecuencia. Entonces, recalcando, el reflujo gastroesofágico, que es el acto mecánico, no da molestias. En los libros antiguos de pediatría, los niños con reflujo funcional o fisiológico se describían como los vomitadores felices. Muchas abuelas todavía repiten esto y cuando ven a un niño que está regurgite, le dicen a la mamá, es que va a engordar, porque son niños regordetes sanos. En cambio, la enfermedad por reflujo, pues tiene manifestaciones que ahorita vamos a ver cuáles son las más frecuentes dependiendo de la edad. Características del niño con reflujo fisiológico o el famoso vomitador feliz, pues regurgita una cantidad que puede ser pequeña o puede ser grande en ocasiones, múltiples veces en el día, sin embargo, tiene un crecimiento adecuado, un aumento de peso y no tiene ninguna molestia asociada a la regurgitación. Mientras que el niño que tiene una enfermedad por reflujo puede tener muchas manifestaciones clínicas. Puede tener manifestaciones, aquí le pusimos benignos, pero en realidad son leves, como puede ser el vómito, el rechazo al alimento o el famoso arqueo que en los libros se describe como actitud de Sandiffer. La actitud de Sandiffer es una actitud de extensión del cuello y por lo tanto de un arqueo de la espalda para mitigar la regurgitación, es decir, para evitar que el reflujo llegue hasta la boca. No siempre está presente y cuando está presente no siempre es reflujo. Pero hay que saber que existe y saber cuáles son las características de esto para diferenciarlas de una cosa que comúnmente las complica, que son las crisis convulsivas. Entonces, hay que ser muy juiciosos cuando evaluamos a un niño con esas características. Luego vienen los síntomas que son un poquito más marcados, como son las esofagitis erosivas, las estenosis que ya casi no las vemos,
anteriormente a la era de los prazoles, que fue en el 95 por allá, las estenosis pépticas eran muy cotidianas. Ahora todo el mundo da omeprazol, por lo tanto cada vez las vemos menos frecuentes. Yo diría que ya casi no se ven. Las esofagitis erosivas, que son las responsables de la mayor parte de los síntomas, y en niños grandes, adolescentes y adultos, pues el esófago de Barrett es una de las complicaciones más asociadas al reflujo. Y las manifestaciones extraesofágicas, que muchas de ellas están aceptadas como manifestaciones de reflujo y otras no tanto. El incremento de peso, eso siempre es una regla con nosotros en pediatría. El niño que no aumenta de peso y está regurgitando, esa es una enfermedad por reflujo y hay que estudiarse y tratarse. Las apneas en el caso del niño prematuro, el broncoespasmo o el asma bronquial, que el asma bronquial es de las pocas manifestaciones respiratorias que están aceptadas como manifestaciones de reflujo, pero no todo el asma bronquial, solamente el asma de difícil control o con muchas recaídas es al que le estudiamos reflujo asociado. Por la relación anatómica que tienen la tráquea y el esófago, comparten inervación. Entonces, la irritación del esófago irrita la tráquea y viceversa. Y aparte, el aumento de tos, el aumento de la presión intraabdominal por maniobras como la tos va a exacerbar un reflujo. Las otitis medias por mucho tiempo, y todavía hasta la fecha, los otorrinos siguen considerando que las otitis medias son manifestación de reflujo, pero esto son de las manifestaciones menos aceptadas desde el punto de vista digestivo. Para aceptarlas como tal, tendríamos que hacer aspirados en el oído medio y establecer que hay pepsina o algún pH ácido relacionado con el contenido gástrico. De otra manera, no hay manera de asociarlas por una razón. Solo en el niño menor de 3 meses, en el que la trompa de Eustaquio es muy corta y el niño permanece mucho tiempo acostado, se pueden asociar. Más grandes ya no, porque la longitud se va elongando, se va haciendo más sinuosa la trompa de Eustaquio y esto se va haciendo más difícil. Necesitaría regurgitar hasta por la nariz para poder asociarlo con una otitis media, al igual que la sinusitis. Tampoco es una manifestación aceptada del todo de reflujo. De ahí en fuera, la ronquera o los cambios de voz, la laringitis, las erosiones dentales, el dolor de garganta, el estridor, la anemia, la tos crónica son manifestaciones que siempre tenemos que considerar en el niño más grande y en el adulto como manifestaciones de reflujo. Entonces, de las digestivas, regurgitación, vómitos, dolor retrosternal, disfagia. Respiratorias, la tos crónica, el asma de difícil control, la neumonía aspirativa en el niño pequeño, igual que las apneas en el prematuro, y el síndrome de muerte súbita, que no lo pongo aquí porque en algunos libros todavía se menciona. Ya no tenemos tanta muerte súbita, pero ahora han cambiado mucho el espectro de manifestaciones relacionadas con riesgo de muerte, como son el ALTE y el BRU, que el 60% de los ALTES eran reflujo gastroesofágico, por lo tanto, ahora se considera como una manifestación también de reflujo. Y aquí tengo otitis y sinusitis, que son de las menos aceptadas. Hay una escala que clasifica los síntomas, que es la escala de Montreal. Esta es más para adultos, pero ejemplifica lo que les mencionaba hace un rato, o clasifica lo que les mencionaba hace un rato. De los síndromes esofágicos, los que están perfectamente asociados a reflujo, y de los síndromes extraesofágicos, los que no están asociados o son asociaciones propuestas, por ejemplo, las establecidas, la tos, la laringitis, el asma, las erosiones dentales, las propuestas pero no aceptadas, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrente. Entonces, ¿qué hay que hacer con el paciente que está, ¿qué hay que hacer con el paciente con el cual estamos sospechando? No hay un estándar de oro para el diagnóstico de reflujo, cuando menos no en pediatría. Y los exámenes que hacemos solo son para buscar causas asociadas a o complicaciones de. Por ejemplo, la serie gastroduodenal. Esto se lo tienen que saber de rutina porque esta parte es importantísima cuando ustedes evalúan un paciente con reflujo. Y estamos hablando de pacientes con reflujo desde bebés hasta niños más grandes o adultos. La serie esófago gastroduodenal es un estudio radiológico que se hace con material de contraste. Y ese material de contraste lo único que nos va a decir es si hay alteraciones anatómicas o no. Es decir, si hay una estenosis, si hay una hernia hiatal,
Si hay alguna complicación de cirugía, por ejemplo, en los pacientes con atresia esofágica y está estenosada la zona anastomótica, pero puede ser útil cuando ustedes van a ver el estudio y vemos la fase dinámica, porque la detección de reflujos es algo activo durante el estudio, finalmente está reproduciendo una deglución. Pero si ustedes no están presentes, las secuencias fotográficas no son útiles para diagnosticar reflujo. Y muchos radiólogos son muy dados a reportar en los reportes escritos reflujo severo porque llega hasta la boca. La clasificación de la severidad no está dada por la serie, está dada por las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, esta parte también es muy importante que la entiendan porque siempre hay alguien que les va a preguntar si ese reporte de la serie es malo, porque les ponen reflujo severo hasta la boca. Ustedes les explican lo que les estoy diciendo ahora y la severidad no depende de que le llegue hasta la boca, no, depende de la frecuencia y las manifestaciones sintomáticas que el niño tenga. La sensibilidad de este estudio para el diagnóstico de reflujo es de un 85-87% y la especificidad es más baja. Y ahora viene otra pregunta trillada. ¿Qué es la especificidad de un estudio de diagnóstico, doctor? ¿Qué es la especificidad de un estudio de diagnóstico, doctores? Es la capacidad que tiene un estudio de detectar verdaderos enfermos. Es decir, yo necesito un estudio muy sensible para que todos ustedes que están aquí y los que me están oyendo en el Teams pueda detectar que todos están despiertos y conectados. No que me dejaron con el audio abierto y se fueron a dormir. Y debo tener un estudio muy sensible para detectar que muchos de los que están ustedes aquí sentados con los ojos cerrados no están dormidos. Es decir, están despiertos. Entonces, la especificidad es para detectar los verdaderos sanos. Necesito un estudio muy sensible que me capte a todos los que están enfermos y un estudio muy específico para que de esos que capté me saque los falsos positivos, es decir, me detecte los verdaderos sanos. Entonces, la serie es muy buena para detectar cuando vemos el reflujo en la fase dinámica. Sin embargo, esa parte no es la rutina. Luego viene el gamagrama de vaciamiento gástrico. El gamagrama de vaciamiento gástrico se hace con marcadores, con marcadores nucleares. Este estudio básicamente nos sirve y es muy útil en la edad pediátrica, en los primeros 3 años de vida, para ver una de las causas de reflujo que son fisiológicas, es decir, la madurez de la motilidad gástrica la podemos evaluar con esto. Entonces, si nosotros tenemos un niño que está con muchas regurgitaciones y tiene manifestaciones de enfermedad por reflujo, es decir, estancamiento de peso, puede tener tos, asma, lo que ustedes quieran, hacemos un gamagrama y vemos si no es el esófago, el estómago el que está enfermo. Si no, tenemos que entrar a ver cómo está el esófago como tal y ver el esfínter y demás. Entonces, básicamente es para el vaciamiento gástrico y su problema principal es que las mediciones no están estandarizadas, pero por promedio utilizamos mediciones de casos, de reportes de casos que dicen que hasta un 70% del vaciamiento gástrico a la hora es normal. Este vaciamiento gástrico se ve alterado por muchas cosas. Cualquier cosa que provoque inflamación en el niño va a retrasar el vaciamiento. Entonces, por ejemplo, una alergia a proteína de leche de vaca que produzca un proceso inflamatorio al momento de estar cursando con el cuadro de intolerancia puede dar vaciamientos gástricos muy lentos. Inclusive, si nosotros hacemos un estudio de reflujo en un niño más grande que toma leche antes de la lactación y tiene un vaciamiento gástrico de más de 120 minutos, ese niño con toda certeza tiene un problema con la leche porque es lo único que está tomando. Entonces, ese tipo de cosas son para lo que nos es útil. Y aparte vemos que el reflujo puede estar precipitado por el vaciamiento gástrico lento, entonces ahí improvisamos un tratamiento para eso. Luego viene el gamagrama que se hace completo, que es decir, es un gamagrama esofágico y de vaciamiento gástrico. El gamagrama esofágico incluye la medición de los episodios de reflujo y la parte más útil de esto no es que nos diga cuántos reflujos tiene, que nos es útil para eso también, pero es evaluar las aspiraciones. Porque si el niño está teniendo manifestaciones de reflujo y en el gamagrama hay marcador
en el área de pulmón, eso quiere decir que en efecto le llegó hasta la faringe y que inclusive aspiró. Entonces eso es la máxima utilidad del gamagrama. Pero lo mismo que mencionaba hace un rato, ya sea un vaciamiento gástrico o un gamagrama esófago gastroduodenal, nos va a dar la limitación de que no hay una técnica estandarizada para niños y que no hay valores de normalidad para ellos, son aproximaciones. A diferencia de la serie, la sensibilidad de este se fijan que es un poquito más baja, pero la especificidad es de casi el 100%. Con lo cual, podemos ver a un niño que está refluyendo y para ver si este reflujo es causado por alguna cosa en particular, hablando específicamente del estómago, podemos tomar un gamagrama. Luego viene la manometría y la endoscopía. La manometría en niños es casi inusual por el tamaño de los catéteres y lo mismo porque las mediciones no están estandarizadas. No hacemos manometría para ver que un niño tiene una alteración motora en el esófago porque por desarrollo lo sabemos. Y la endoscopía solo la usamos cuando queremos evidenciar el daño histológico por el reflujo, es decir, tampoco es un estudio rutinario en pediatría, a diferencia de lo que ocurre en el adolescente y en el adulto. La pH-metría por mucho tiempo se consideró el estándar de oro, pero dado lo que les expliqué hace un rato de que el reflujo no nada más es ácido, pues fue cayendo en desuso y fue siendo sustituida por la impedancia. Desde 1990 la impedancia está descrita como un estudio diagnóstico de reflujo y esta diferencia de la pH-metría nos mide la parte de impedancia que es la conductividad que ejerce el contenido en el esófago, es decir, nos diferencia si es aire deglutido, si es alimento, si es sólido, si es líquido, pero aparte como se asocia con una pH-metría en un canal que sensa tanto pH ácido como alcalino, pues nos es útil para ambas cosas. Nuevamente, el problema de esto es que aunque ya hay valores de normalidad, todavía no están estandarizados, entonces esta parte todavía nos da conflicto, pero si queremos hacer un diagnóstico de un reflujo patológico y saber si es ácido o es alcalino y saber si tiene una indicación de cirugía o no, este es el estudio que al final terminamos haciendo y sustituyó al estándar de oro que era la pH-metría. Se hace exactamente igual que la pH-metría, se introduce un catéter con diversos sensores y nos van a medir la impedancia del contenido gástrico y el pH. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte ya propiamente de manejo. La primera parte es siempre hacer una reafirmación a los padres que el reflujo en los primeros 2 años es una cuestión normal, entre comillas, y vamos a ver la parte de complicación, que es lo que le daría la connotación de enfermedad. Y siempre hay que ser muy juiciosos en recomendarla no sobrealimentarlos. Esta parte yo soy muy enfática con esto porque es la principal causa. Los papás creen que el niño que llora siempre tiene hambre, y entonces siempre le están dando de comer. Eso es en el primer año de vida. Entonces, esta parte es importante considerarlo. Hay una cosa que ocurre en el paciente que llora en los primeros meses de vida. Les mencionaba que la manifestación de dolor o de ardor va a ser a través del llanto. Y el niño en los primeros meses de vida lo único que hace es llorar, aparte de regurgitar. Entonces, saber si el llanto es una manifestación de reflujo o no sería una cuestión de estudiarla. Entonces, hay una manera de hacer un estudio, un ensayo terapéutico que se describe en las guías de manejo todavía. Y es dar una prueba con inhibidores de bomba, es decir, con omeprazol. La presentación de omeprazol en polvo es esomeprazol, que es un dextroisómero del omeprazol y que tiene una efectividad en tiempo de acción más corto. Entonces, se hace un ensayo breve, se le da omeprazol por 1 semana o 2 semanas y si mejora, pues se será una prueba terapéutica y podemos prolongar el tratamiento a 1 mes. O bien hacer un cambio de fórmula. Todas estas cosas son competencias del pediatra o del gastroenterólogo. Sin embargo, ustedes tienen que saber que eso se puede hacer. La prueba terapéutica la pueden hacer ustedes si se sienten capaces y sabiendo lo que les estoy comentando. No se le puede hacer una prueba terapéutica si ustedes no están seguros que puede ser un reflujo, porque acuérdense que en los primeros meses de vida el niño llora por cualquier cosa y descartar un proceso infeccioso, una meningitis o cualquier otro proceso que genere dolor es una cuestión de hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio y evidentemente
hacer una asociación de signos y síntomas con las posibles causas. Entonces, en los primeros 3 meses, si ustedes están bien seguros que no hay ningún proceso infeccioso o ningún proceso quirúrgico que pudiera estar condicionando el llanto, pues entonces puede ser una prueba terapéutica si la clínica habla de que puede ser un reflujo y no necesitan ser pediatras para hacer esa prueba terapéutica. Nada más necesitan estar seguros de que lo van a hacer. En el tratamiento hay 3 cosas: el tratamiento conservador, el farmacológico y el quirúrgico. El tratamiento conservador, pues es básicamente lo que les mencioné, es reafirmación a los padres, de tranquilidad, no sobrealimentar, no aumento de presión intraabdominal, es decir, nada que lo apriete, nada que le provoque reflujos por aumento de presión intraabdominal, eliminar situaciones asociadas como es la alergia a leche de vaca y puede darse una fórmula con espesante. Esto también lo pueden hacer ustedes si se sienten capaces. La parte más inocua de lo que ustedes pueden indicar es una alimentación espesada, es decir, una fórmula AR. Y de las fórmulas AR hay muchas en el mercado. Entonces, ustedes pueden dar una recomendación de cambiar una fórmula con espesante y recomendaciones de postura. Esta parte es muy importante recalcarla. No hay una postura antirreflujo. No hay ninguna que ustedes lean, cuando menos en pediatría. En el adulto es otra cosa. Pero en pediatría no hay ninguna postura antirreflujo. Las posturas que se recomiendan son posturas que justamente no dan problemas asociados. Recuerden que la posición prona, que en estudios es la que más se asocia con disminución de los episodios de reflujo, está asociada con muerte en la cuna. Por lo tanto, esa postura no se recomienda. Luego viene la que usan en los adultos, que es la postura con elevación de la cabecera. Si les digo que uno de los mecanismos es la compresión del abdomen, es decir, el aumento de presión intraabdominal, pues esto nos va a perpetuar más reflujo. Entonces, concretamente, la posición indicada es una posición supino. Podemos hacer una mezcla de ponerlo en decúbito lateral, izquierdo o derecho, o elevar un poco la cabeza solo para que no vaya a tener una aspiración, pero en realidad no hay ninguna postura antirreflujo. Y esta es pregunta de examen de residencias. No hay postura antirreflujo recomendada. Y luego viene, ahora sí, el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, el arsenal de medicamentos incluye antiácidos, protectores de mucosa y procinéticos. Los únicos medicamentos que pueden tener un papel terapéutico en el reflujo en la edad pediátrica son los antiácidos o los inhibidores de bomba. Los antiácidos, hablando específicamente de los que generan una barrera como los geles de aluminio y magnesio, no están aceptados en niños menores de 3 años porque recuerden que la hipofunción renal y la carga de solutos, particularmente de aluminio y magnesio que se absorben, puede darnos un problema. Entonces, en niños menores de 3 años, el Melox y esas cosas no se dan. Y los protectores de mucosa como el sucralfato puede ser una opción, pero no por largo tiempo. Los prazoles con muchos son los medicamentos más utilizados. Y el papel de los prazoles tiene particular importancia en lo que les mencioné, en el reflujo ácido, en una hipergastrinemia que es propia del niño en los primeros 3 meses de vida y que puede asociarse con las manifestaciones clínicas de reflujo. De los inhibidores de bomba aceptados en pediatría son estos que están aquí: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y esomeprazol. Y la dosis puede variar desde 0.3 hasta 3 miligramos por kilo. La dosis promedio es 1 miligramo por kilo por día. Puede ser dividido en 2 dosis o puede ser dado en una dosis. Y si se dan cuenta, pues es el medicamento que utilizamos para la prueba terapéutica cuando está indicado. Anteriormente con los antiácidos, pues se sabe que el síndrome de leche alcalina, que es una alcalinización del pH de la sangre, provocaba que el niño se durmiera. Por eso están prohibidos en pediatría, asociado con la carga de solutos al riñón. Y los inhibidores de bomba, como ya les mencioné, son la regla. Sin embargo, en niños pequeños, acuérdense que el barrimiento o el abatimiento de la secreción gástrica puede estar asociado con fenómenos infecciosos que puedan dar enterocolitis en el recién nacido. Entonces hay que tener mucha cautela con esa parte. Las dosis de inhibidores de bomba que les mencioné, de 0.3 hasta 3, pero por promedio de 1 a 1.5 gramos por kilo por día. Finalmente, procinéticos. Los procinéticos, dado lo que les he explicado del mecanismo fisiológico y de la adquisición de motilidad en los primeros años de vida, pues no tienen ninguna razón de ser. Si no, tendrían que dejárselos ahí
el año, año y medio, hasta que madure la motilidad. Por lo tanto, los procinéticos no tienen razón de ser y al revés, dan muchos efectos colaterales. Particularmente, los procinéticos pueden dar, dependiendo cuál sea el que ustedes van a administrar, la domperidona y la metoclopramida son antagonistas de la dopamina. Por lo tanto, el efecto colateral más importante son los síndromes extrapiramidales. ¿Sí? La cisaprida estuvo asociada por mucho tiempo con muertes en la cuna asociadas con prolongación del QT en pacientes con arritmias cardíacas y no evaluamos a todos los pacientes cardiológicamente en los primeros meses si no tiene una indicación. Entonces, si se dan cuenta, el efecto de los procinéticos es más asociado a perjuicio que a beneficio. Por ejemplo, la eritromicina, que es un macrólido que se utiliza a veces como procinético, está asociado con hipertrofia pilórica. Entonces, el contexto de los procinéticos en el reflujo en los niños pequeños, menores de 3 años, no tiene razón de ser. Finalmente, ¿a quién le vamos a proponer tratamiento quirúrgico? Pues a aquellos pacientes que tienen una falla del tratamiento médico cuando es una enfermedad por reflujo y en aquellos pacientes en los que definitivamente no hay mejoría con un tratamiento médico bien llevado y por lo tanto el tratamiento quirúrgico o la técnica quirúrgica más utilizada o más recomendada es una funduplicatura Nissen. Esa funduplicatura Nissen es justamente esto, aplicar el fondo a nivel del hiato para aumentar la presión a nivel del esfínter esofágico. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Esto es de la competencia del gastroenterólogo, pero ustedes pueden orientar a un padre sobre la opinión de necesitar o no una cirugía de Nissen, dependiendo si evaluaron a su paciente con el reflujo. Entonces, con todo esto, al final, lo que me interesa que sepan es medidas generales para manejo de reflujo. Orientar al padre sobre la sobrealimentación, el aumento de presión intraabdominal, tranquilizarlos y explicarles que es algo funcional y detectar las características sintomáticas del paciente que tiene una enfermedad por reflujo. Llanto, irritabilidad extrema, rechazo al alimento, estancamiento de peso, manifestaciones respiratorias. Si ustedes se sienten capaces, pueden iniciar una terapia con inhibidores de bomba y referir al pediatra o al gastroenterólogo. Si es un reflujo funcional o fisiológico, aparte de estas medidas generales, pueden cambiar a una fórmula antirreflujo y vigilar. Eso lo pueden hacer sin ningún problema y sin riesgo de que vayan a provocar más daño. A lo mejor pueden quedarse cortos en el tratamiento, pero no van a provocar más daño. Entonces es importante porque el reflujo es de las consultas más cotidianas en la consulta general y en la consulta de pediatría. Así que si tienen alguna duda o alguna pregunta, tenemos 2 minutos para terminar la clase. ¿Dudas o preguntas en el team? ¿No? Bueno, pues muy bien, entonces terminamos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.